Nuestro camino a la Basílica de Guadalupe comienza aquí, en este autobús, y es que yo, después de casi 3 o 4 años de no ir en peregrinación, por fin pude ir, y entonces en ese caso pues nos fuimos corriendo. No fue tanto, obviamente nomás corrimos si al caso unos 2 kilómetros más o menos, y ya después de ahí nos emprendimos en el vuelo en el autobús. En este caso nos encontrábamos aquí estamos a punto de entrar al Estado de México, exactamente en el Río Frío. Y ahí por ejemplo también van otros peregrinos y ya es una subida, entonces en ese caso van en bicicleta. Yo también ya he ido en bicicleta y probablemente el año que viene, 2025, también podamos ir nuevamente en bicicleta. En este caso salimos el día 10 de diciembre como a las 2 de la tarde más o menos. Ahora, ¿qué tan caro es ir a la Basílica de Guadalupe? En realidad depende de muchos factores. En ese caso también depende de cuánto cuesta el asiento, de qué tan lejos uno se encuentre de la basílica y qué tanto uno quiera gastar estando allá. Ya que si uno realmente quiere gastar, pues así lleve 20,000 pesos, de que se los acaba. Y no quiere decir que para ir a la Basílica de Guadalupe se requiera exactamente esa cantidad. En este caso, vean, Club Guadalupano, y era un tráiler enorme. Y no era el único, realmente no era el único, era cuestión de irse en el camino y uno ve y ve y ve y pasan demasiados carros, demasiados peregrinos con la misma meta, ir a visitar la Basílica de Guadalupe como cada año. Vean, por ejemplo, ahí nuevamente va otro club guadalupano, aquí nuevamente van otros en bici, van en moto, van en carro, van, por ejemplo, en este caso nomás como nosotros, que van en peregrinación, y los autobuses que salen al fondo, esos también nuevamente van para allá. En este caso el costo fue de 400 pesos y ya pues allá depende de cada quien lo que uno quiera gastar. En mi caso solamente fui yo y mi hermana, y pues allá depende de qué tanto uno se quiera gastar. Nuevamente repito, si uno lleva 10,000, 15,000, 20,000 pesos, pues de que se los acaba, y no necesariamente quiere decir que eso es lo que se necesita. Llegamos como a las 9 de la noche más o menos a la Basílica de Guadalupe. Incluso van en mototaxis, o sea, los que aquí se conocen en México, por ejemplo, para que se transporten, o sea, incluso en mototaxis iban. Ya el tema de entrar a la Basílica de Guadalupe ya es un poco complicado, ya que en este caso, pues el operativo Basílica de Guadalupe dado por el gobierno de México esperaba aproximadamente del 6 al 15 de diciembre casi o poquito más de 12 millones de peregrinos. 12 millones de peregrinos, y estaba yo leyendo que quitaron también más de 500 puestos para poner un poco más de orden. Y la verdad, yo que he ido tantos años, en este caso sí fue muy seguro, ya que la cantidad de seguridad fue demasiada. La Secretaría de Seguridad Ciudadana, tengo entendido que colocó a 6,050 elementos de seguridad, además de 11,000 funcionarios públicos, más de 200 patrullas, ambulancias, había 2 helicópteros incluso, y también 5,000 voluntarios. Entonces ahí definitivamente fue una experiencia completamente linda volver a ir a la Basílica de Guadalupe. Como yo le decía en un inicio, yo en este caso fui con mi hermana y solamente pues llevamos una cantidad mínima de dinero, porque solamente íbamos a lo indispensable. Era que simplemente ir a visitar, comer uno que otro taco y no traer tantos recuerdos, porque también es muy costoso, y ya deben ir. Entonces en ese caso hay personas que se van caminando, y en ese caso todo el día, toda la noche estaban llegando peregrinos. En realidad desde el 6 hasta el 15 de diciembre son noches que definitivamente no se duermen, ya que todo el tiempo están llegando peregrinos de todas las partes de México. Incluso me atrevería a decir que no solamente vienen de México, sino también de otros países. Aquí el tema complicado de ir tanta gente es que a veces es la comida, digamos, escasea mucho. Si bien van personas que van a regalar, pues a veces no siempre se da uno abasto. La comida a veces escasea en el sentido de que los puestos están llenos. Y en ese caso, si es que están llenos, pues ¿qué es lo que pasa? Uno no puede comer cómodamente porque hay demasiada fila, hay demasiada gente, ya se acabó. Entonces sí les recomiendo que lleven un poquito más de comida. Entonces en ese caso, miren, fue una rodada. La verdad, les repito, son noches que definitivamente no se duermen para nada. Y ya después intentamos ir esa misma hora que llegamos, pero resulta que ya estaba cerrado. Así que a otro día en la mañana
tuvimos que ir y vean la fila que existe con los baños. Y eso que ya era como tal una empresa, por así decirlo, o sea, una compañía que tenía, o sea, hizo baños especializados y aún así vean, estaba la fila enorme. Y ya y fuimos como a las 6 entre 6 y 7 de la mañana más o menos, no recuerdo. Y ya estaba literalmente la plaza llenísima. Y ahí llegan de diferentes partes de México a, pues digamos, a hacer entrevista. Van muchas personas que van de rodillas, como por ejemplo en este caso. Solamente ellos saben la razón del por qué van así. La verdad, ahí sí desconozco. No tuve la oportunidad y no quise preguntarle a otras personas por qué lo hacían, pero solamente ellos tienen la razón del por qué lo hacen. Ya más o menos entrando a la Basílica de Guadalupe, una disculpa si me escuchan así, es que por ejemplo estoy un poquito enfermo. Pero ya entrando a la Basílica de Guadalupe también todo el día se escuchan mañanitas, se escuchan bandas de las personas que le van a cantar mañanitas. En ese caso van varios estandartes y por ejemplo hay varias personas con sueños, son cuadros enormes de la Basílica, demasiadas imágenes. Y la verdad yo que ya llevo más de unos 6 años yendo a la Basílica de Guadalupe, la verdad sí me causa demasiada emoción la experiencia que se vive, el ver millones y millones de peregrinos que van al año. Y es que no solamente el 12 de diciembre, o sea, en realidad todo el año están yendo a la Basílica de Guadalupe, pero el punto más fuerte es el 12 de diciembre, donde se llena por completo pues toda la basílica, no solamente toda la basílica, sino todo el patio, toda la alcaldía Gustavo Amadero está completamente llena y vaya que sí se modernizaron en este caso, pues ya todos con su teléfono tomando fotos, grabando videos. En este caso un poquito tarde, disculpen, pero hago todo lo posible. Y en este caso pues se va a dividir la experiencia de la Basílica de Guadalupe en 3 partes. Digamos cuando vamos, cuando estamos allá y cuando no regresamos, ya que si no el video queda muy largo y a veces no se disfruta. Entonces en ese caso pues un momento de silencio. Nuestro Dios es un Dios que sabe. Pequemos después llenos de confianza. Unamos nuestras voces a la oración de Ya una vez acabó el paseo por la pequeña banda, solamente son unos segundos y sí, solamente uno eso va a ver a la Virgen solamente por unos segundos, tal cual. Y bien, estaba llenísimo, ahí había misa creo que cada hora. Y ya después de ahí nos salimos, ya eran como a las 7:30 más o menos, cerca a las 8 nos salimos. Y ya después de ahí de habernos salido, pues ya de ahí fuimos al cerrito, pero solamente va a ser este para otro video. Y aún así, o sea, aún así, entre más tarde se hacía, entre más se amanecía, por ejemplo, más gente llegaba. Y es que les repito, o sea, el gobierno de México decía que iban a llegar más de 12 millones de peregrinos, no el mismo día, obviamente, pero tan solo día con día uno convive con cientos de miles de personas.